Muy buenas noches, ingeniero. En esta ocasión le voy a estar presentando el ejercicio número 9, que nos dice: un cilindro hueco metálico de 20 centímetros de diámetro interno y espesor de 3 centímetros tiene una conductividad térmica de K es igual a 250 más 0.05 T watts por metro por Kelvin, si la temperatura interna y externa de la pared del cilindro es de 380 grados Celsius y 120 grados Celsius respectivamente. Nos pide calcular la velocidad de transferencia de calor y la temperatura cuando el radio es a 8 centímetros. Aquí primero vamos a graficar, para lo cual vamos a seguir los pasos que nos da el problema. Como se puede observar en esta hoja, nos dice que el radio interno o que el diámetro interno va a ser igual a 20 centímetros. Y el espesor va a estar a unos 3 centímetros. Entonces vamos colocando con los datos que ya hemos obtenido. Aquí tenemos que el diámetro interno es a 20 centímetros y el espesor es a 3 centímetros. Entonces, para hallar el diámetro externo de todo el cilindro, estaríamos haciendo una suma y nos saldría que el diámetro externo es de 26 centímetros. Además, nos dice que la temperatura número 1 es a 380 grados Celsius. Vamos a tomar como temperatura número 1 en este caso la temperatura interna, o sea, la del cilindro que está dentro del cilindro más grande. Y la temperatura 2, que va a ser la temperatura externa, que va a tener el valor de 120 grados Celsius. Pero antes, para que nosotros podamos seguir resolviendo, necesitamos convertir el diámetro a radio, porque según los datos o según lo que se va a ir experimentando, vamos a tener que hallar así. Entonces, si el diámetro interno es a 20 centímetros, el radio interno va a ser la mitad, que va a partir del punto fijo hacia el otro lado. Entonces, vamos a tener que el radio interno del cilindro es a 10 centímetros y el radio externo del cilindro es 13 centímetros. Pero también para eso necesitamos convertir a metros. Entonces vamos a tener que el radio interno ya convertido a metros va a ser a 0.10 metros o 0.1 metros y el radio externo que va a ser a 0.13 metros. Para ello, para seguir nosotros hallando este ejercicio, para poder hallar los valores que nos está dando, las incógnitas, vamos a tener la ecuación de Fourier, en la cual vamos a contar con esto. La ecuación de Fourier nos dice que el calor térmico va a ser igual al calor inicial más B multiplicado por la temperatura. Esa va a ser en este caso nuestra ecuación número 1. Y luego también para nosotros seguir hallando, vamos a tener la ecuación para los cilindros. Y que va a ser esta. En donde Q va a ser igual a la multiplicación de menos 2pi por el radio, por la longitud, por la temperatura, por la conductividad de la temperatura, por dt sobre dr. Y para ello, nosotros necesitamos combinar ambas fórmulas, o sea que vamos a reorganizar. En este caso, Q va a ser la velocidad de transferencia de calor, L va a llegar a ser la longitud del cilindro, R va a ser el radio, ya sea el radio interno o el radio externo, según nos va a ir pidiendo, vamos a ir viendo. K con T va a ser la conductividad térmica y dt o diferencial de T sobre diferencial de R va a ser la gradiente de temperatura. Entonces nosotros reorganizando estas dos ecuaciones vamos a tener a nuestra ecuación final, que va a ser esta. En donde después de tener la ecuación final vamos a proceder a hallar nosotras nuestra incógnita de aquí en adelante. Para ello necesitamos primero integrar la ecuación de la transferencia de calor, en donde ambos, todo va a ir integrado de esta manera, para la temperatura también, en donde en la primera parte, hacia la izquierda, vamos a tener que la integral va a partir de 1 en 2, del radio 1 en el radio 2. Y también en la otra integral que va a estar hacia la derecha, la integral va a partir desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. De 1 a 2, para aquí hacia arriba. Entonces vamos a tener igual, reemplazando, vamos a integrar, vamos a tener que la velocidad de transferencia de calor va a estar multiplicada por el logaritmo
del radio exterior sobre el radio interno. Y todo esto va a estar igual a menos 2pi por la longitud del cilindro. Todo esto multiplicado por la conductividad térmica cuando va a ser 0, por la temperatura más 1/2 de V por T, o la temperatura al cuadrado. Y todo esto va a estar de 1 en 2, de temperatura 1 a temperatura 2. Y así vamos a seguir hallando y reemplazando y nos vamos a quedar con esta ecuación, en donde vamos a hallar de aquí en adelante. En todo este proceso estuvimos obteniendo la ecuación en la que vamos a ir reemplazando nuestros datos. Para ello, aquí vamos a calcular la velocidad de transferencia de calor y vamos a sustituir nuestros valores que ya nos dio como dato y que estuvimos nosotros dando sus equivalencias en esta ecuación de aquí. Entonces vamos a tener que la conductividad térmica en 0 va a ser 250, como ya nos dio el dato. B va a ser a 0.05. La temperatura número 1 va a ser a 380 grados Celsius, temperatura número 2, 120 grados Celsius. El radio interno va a ser a 0.10 metros y el radio externo va a ser a 0.13 metros. Entonces vamos a reemplazar en nuestra ecuación inicial, en donde esto, el 0.13 sería el Q, que va a ser la velocidad de transferencia de calor multiplicada por el logaritmo del radio externo sobre el radio interno, que sería 0.13 entre 0.10. Y todo esto va a estar multiplicado por 2pi por la longitud del cilindro. A su vez, todo esto multiplicado por 250, que va a ser nuestra conductividad térmica, multiplicado por la temperatura número 1 más 1/2 por 0.05, que va a ser B, por 380, que es la temperatura número 1 elevado al cuadrado, menos la multiplicación de la conductividad térmica por la temperatura 2 más 1/2 y ya. Entonces vamos a ir hallando, vamos a tener que la división del radio 2 y el radio 1 va a ser a 1.3. Y todo esto multiplicado, la conductividad térmica por B por la temperatura número 1 por la temperatura número 1 al cuadrado, va a tener el valor de, al multiplicar todo y luego al restar, entonces esto, solamente esta parte vamos a llamarla A y esta parte vamos a llamarla B. Entonces en la parte A nosotros al hallar vamos a tener que va a ser 95.000 más 3.610, que va a ser la parte B. Y todo eso vamos a restar aquí, también vamos a hacer parte A y parte B, que va a ser 30.000 más 360. Entonces, reduciendo aún más la ecuación, vamos a tener que la velocidad de transferencia de calor multiplicada por el logaritmo de la división del radio exterior sobre el radio interno, que es 1.3, va a ser igual a la multiplicación de 2pi por la longitud del cilindro, y con las hallando todo ya es el valor de 68.250. Entonces, nosotros ya tenemos hasta ahí, pero necesitamos hallar, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad de transferencia de calor? ¿Cuánto es la longitud? Entonces, aquí, para encontrar la velocidad de transferencia de calor, vamos a utilizar la unidad de longitud, en donde vamos a estar usando la ecuación de la velocidad de transferencia de calor sobre la longitud del cilindro, que va a ser Q sobre L. Aquí se puede observar. Entonces, vamos a hacer una red de proporción, donde Q aquí va a tomar una constante, no una proporción, aquí a 2pi multiplicado por la longitud por 68.250, y donde L, bueno, L ya no, L en la anterior ecuación, o sea, Q va a estar igual con la proporción de 2pi por 68.250, y L va a tomar la proporción del logaritmo de 1.3. Entonces nosotros hallando esto, vamos a tener que la conductividad, o bueno, la transferencia de calor en este caso que nos está pidiendo es a 1.634.560 watts por metro. Y eso sería la primera respuesta, en donde nos dice la velocidad de transferencia de calor, o sea, cuál es en este ejercicio. Y pues la respuesta es que la velocidad de transferencia de calor en nuestro cilindro es de 1.634.560 watts por metro. Ahora, ¿cuál es la segunda incógnita que nos pide? Es hallar la temperatura cuando el radio es a 8 centímetros. Aquí se tiene que nuestro radio es de 10 centímetros.
O sea que sí estamos bien. Entonces, vamos a encontrar primero la temperatura X en el radio X. Pero como ya nos dio el valor del radio, entonces el radio X va a ser a 0.08 metros. Ya, entonces vamos a seguir aquí. Vamos a usar la misma ecuación que estuvimos usando para la integración, donde R1 va a ir hasta Rx, o sea, esto vamos a invertir. Si acá R2, o bueno, R1 iba hasta R2, entonces R1 va a ir para Rx. Entonces, esto simplemente reemplazamos. Y aquí también, donde la temperatura 1 va a partir hasta la temperatura 2, va a ser la temperatura en X. Entonces, vamos a reemplazar aquí. Y vamos a tener la proporción de la división. Tal como aquí hallamos con el Q sobre L, aquí vamos a hacer como de una manera global. Donde vamos a tener que la conductividad, o bueno, la transferencia de calor multiplicada por el logaritmo del logaritmo del radio X sobre radio 1, entonces va a ser igual a 2pi por la longitud por la conductividad térmica por la temperatura más un medio de B por la temperatura número 1 elevado al cuadrado menos la conductividad térmica de la temperatura en X, que no sabemos qué es lo que vamos a hallar, más un medio por B por la temperatura X elevado al cuadrado. Todo esto va a estar dividido entre 2pi por la conductividad térmica por la temperatura 1 más un medio por B por la temperatura 1 elevado al cuadrado menos la conductividad térmica por la temperatura X más un medio por B por Tx elevado al cuadrado. Entonces, haciendo una proporción, vamos a seguir hallando, ¿no? Todo esto nos va a llegar a una ecuación en donde después de eso vamos a tener que sustituir, al igual que en la primera parte, Q sobre L, que es la transferencia de calor sobre la longitud del cilindro. Pero esto ahora va a ser en Rx, ya no va a ser para hallar la transferencia de calor. Entonces vamos a tener que en este caso vamos a tomar a Rx como 0.11 metros, debido a que 0.08 está sobrepasando los valores del cilindro. Entonces eso indicaría que dicha temperatura estaría fuera del cilindro. Entonces nosotros, para dar una proporción de la que se pueda hallar, vamos a tomar el 0.11. Entonces, como ya tenemos que la transferencia de calor es 1.634.560, vamos a reemplazar nada más y vamos a multiplicar por el logaritmo de 0.11 sobre 0.10, todo igualado a 2pi por 250 por 380 más un medio por 0.05 por la temperatura 1 elevada al cuadrado. Y así vamos a ir reemplazando, ¿no? Entonces va a seguir como a todo eso vamos a restarle 250 por la temperatura que está por allá, más un medio por 0.05, que sería B. Entonces, vamos a seguir hallando y vamos a obtener estas dos ecuaciones, ¿no? Donde la ecuación número 1 va a ser a 250 multiplicado por la temperatura que está por allá, más 24.803.9 menos 98.610. Todo esto igualado a 0. Y la segunda ecuación es 0.025, la temperatura en X elevada al cuadrado, más 250 por la temperatura en X, menos 73.806.1. A todo esto se le va a multiplicar por 40 para que podamos eliminar el decimal, ¿no? Entonces la ecuación que nos estaría quedando sería temperatura X elevada al cuadrado más 1000 por la temperatura X menos 2.552.244, todo eso igualado a 0. Ahora nosotros, para seguir hallando, vamos a tener que usar la fórmula cuadrática porque necesitamos los valores de la temperatura, ¿no?, que nos está pidiendo. Y como ya sabemos, la temperatura, o bueno, la fórmula cuadrática va a ser en este caso la igualdad de T. Bueno, vamos a hallar, ¿no?, la temperatura menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC. Todo esto dividido sobre 2A. Entonces, aquí vamos a reemplazar nuestros valores, en donde tendríamos que es a menos 1000 más menos 1000, la raíz de 1000 al cuadrado menos 4 por 1 multiplicado por menos 2.952. 2.952.244, todo eso dividido entre 2. Entonces, para eso nos van a salir dos ecuaciones o dos raíces.
pero para ello solo necesitamos quedarnos con la raíz positiva, ya que no va a existir una temperatura negativa, ¿no? Entonces, nuestra respuesta para la temperatura sería 286.985 grados Celsius. Y de esta manera estaríamos dando respuesta. Entonces concluimos, uno, en que la velocidad de transferencia de calor va a ser igual a 1.634.560 watts por metro, y la temperatura cuando el radio es a 8 centímetros va a ser a 286.985 grados Celsius. Gracias.